¿Tú también has escuchado alguna vez que las opciones financieras son algo complicadísimo y muy arriesgado? ¿Que invertir en ellas es casi como apostar en el casino? La verdad es que son afirmaciones bastante frecuentes, pero son fruto del profundo desconocimiento sobre lo que son las opciones de las personas que lo realizan. Bienvenidos a Option Pills, este canal de formación y divulgación sobre inversión en opciones financieras, en el que no solamente nos proponemos desmentir estos mitos, sino demostrar que las opciones, bien entendidas y utilizadas, son el instrumento de inversión más eficiente y versátil que existe. Mi nombre es Fernando Beltrán, soy ingeniero industrial, empresario e inversor profesional en opciones. Las opciones financieras son herramientas avanzadas que permiten gestionar riesgos, diversificar estrategias y aprovechar oportunidades de formas que otros instrumentos simplemente no pueden. Sin embargo, como cualquier herramienta, requiere de un conocimiento y un enfoque disciplinado para su uso. En Option Pills te proporcionaremos información desde los fundamentos de las opciones hasta estrategias avanzadas para que puedas entenderlas a un nivel profesional. Ahora déjame que te explique por qué consideramos que las opciones son el mejor instrumento de inversión que existe y cuáles son las características que las hacen imbatibles frente a cualquier otro tipo de activos. Primero hablemos de la cobertura de riesgos. Con activos como acciones o fondos, las posibilidades de protegerse contra movimientos adversos en el precio son limitadas. Más allá de diversificar o invertir en activos poco correlacionados, no hay muchas alternativas. Sin embargo, las opciones financieras destacan porque permiten cubrir de múltiples formas los riesgos de una operación concreta o incluso de una cartera completa. De hecho, las opciones son el instrumento al que se recurre para realizar coberturas en carteras de acciones o fondos. Veamos un ejemplo sencillo de cobertura con opciones. Un inversor compró 100 acciones de Nike de símbolo NKE el 10 de enero de 2025 a un precio de $71,20. Lo hizo apoyándose en el análisis técnico, considerando que el precio de las acciones estaban tocando un soporte identificado por la línea de puntos rojos en el gráfico en pantalla. Y pensaba que el precio podría rebotar en ese nivel y empezar a subir. Sin embargo, el planteamiento no estaba exento de riesgos, ya que el precio también podría romper el soporte y seguir bajando. El gráfico a la derecha de la pantalla representa el resultado en términos de pérdidas o ganancias de la operación en función de cómo evolucione el precio de Nike. Si sube más allá de los actuales $71,20, la operación ganará y si baja, la operación perderá. Concretamente, supongamos que el precio de Nike bajase un 4,49% hasta los $68. La operación perdería ese porcentaje, es decir, pasaría a tener una pérdida latente de $319,58. Supongamos ahora que, además de las acciones, hubiéramos comprado una opción put de Nike como cobertura. No te preocupes si de momento no sabes lo que es una opción put, porque ya tendremos tiempo de profundizar en ello en otros vídeos más avanzados. Ahora simplemente se trata de que veas el efecto como cobertura que esa opción tiene sobre nuestra operación con acciones. La inversión en este caso es un poco más elevada porque hemos tenido que pagar $212 por comprar la opción y por tanto nuestra inversión total ha sido de $7.332. Pero observa en el gráfico de pérdidas y ganancias que si el precio de Nike baja hasta los $68, como en el ejemplo anterior, la pérdida en este caso es de solo $196,84 frente a los $319,58 que perdíamos cuando solo teníamos acciones y no teníamos la put. En otras palabras, la cobertura que habríamos hecho con la compra de la opción put nos hubiera ahorrado más de un 38% de las pérdidas. Por eso, muchas veces se explica el concepto de lo que es una opción put como si se tratara de un seguro. Pagas una prima a cambio de obtener una protección. Otro aspecto fundamental de las opciones es la generación de ingresos. Con opciones es posible implementar estrategias que generan ingresos recurrentes mucho más allá de los dividendos que algunas acciones o fondos ofrecen e independientemente de lo que haga el mercado. Veamos un ejemplo. En pantalla vemos la representación de una estrategia típica con opciones para la generación de ingresos que se denomina Iron Condor, utilizando en este caso la compañía Snowflake de símbolo SNOW. No es objeto de este vídeo el entrar en detalle sobre la estrategia, así que si todavía no la conoces no te preocupes que ya tendremos tiempo de estudiarla en otros vídeos. De momento solo pretendemos ilustrar cómo funciona una estrategia para la generación de ingresos con opciones. Como vemos en el gráfico de pérdidas y ganancias, siempre y cuando en los próximos 40 días el precio de Snowflake no baje más de un 10,02% o no suba más de un 13,15% respecto a su precio actual, que es este de aquí, la estrategia obtendrá un beneficio representado por la zona de color verde del gráfico.
El máximo riesgo de la operación son $618 y el beneficio que se puede obtener en 40 días es de $382. Es decir, un rendimiento del 61,81% en 40 días o lo que es lo mismo, un 564% anualizado. Este proceso se podría repetir indefinidamente de forma recurrente todos los meses y por eso se dice que es una estrategia de generación de ingresos recurrentes. Las opciones nos brindan la posibilidad de realizar ajustes. Esto quiere decir que si el precio evoluciona en contra de nuestra previsión inicial, las opciones nos permiten modificar nuestra operación para corregirla e incluso conseguir revertir la situación para convertirla en una operación con beneficios. Esto no es posible con acciones, donde cuando el precio evoluciona en nuestra contra solo podremos esperar a que se recupere o cerrar la posición y asumir pérdidas. Otra ventaja de las opciones es que no solamente podemos calcular de antemano las probabilidades de beneficio que tendrá una operación antes de abrirla, sino que además podemos poner esa probabilidad a nuestro favor, estructurando la nueva operación de tal manera que tenga una probabilidad de éxito de, por ejemplo, más del 80%. Por el contrario, en inversiones tradicionales como acciones o fondos, el resultado es binario. Ganamos si el precio sube y perdemos si baja, con una probabilidad cercana al 50%. En el ejemplo en pantalla se ha configurado una estrategia que se denomina Cover Call y en este caso particular nuestra operación tendría una probabilidad de beneficio de partida del 81,27%. O dicho de otra forma, con un 81,27% de probabilidad la operación terminará con beneficio. Otra ventaja clave es que las opciones permiten implementar estrategias para cualquier condición de mercado. Así, en pantalla vemos ejemplos de estrategias con opciones que ganan si el precio de la compañía baja, que ganan si el precio de la compañía sube, que ganan tanto si el precio de la compañía sube como si baja, o que ganan aunque el precio de la compañía no se mueva. Otra característica de las opciones es que podemos implementar estrategias que nos brindan un control absoluto del riesgo. Cuando digo que el control es absoluto, me refiero a que sabemos de antemano el importe exacto de la máxima pérdida en la que podríamos incurrir en el peor escenario posible. Así, en la estrategia representada en pantalla, vemos que el máximo riesgo serían 2.461,95 que se darían en el caso de que el precio de las acciones de Nvidia estuviera dentro de 2 meses exactamente en el mismo punto en el que está ahora. Parece poco probable. Pero lo realmente importante que quiero destacar aquí es que pasara lo que pasara en este tiempo en el mercado y aunque Nvidia se fuese a la quiebra, lo máximo que perderíamos serían esos 2.461,95 dólares. A cambio, en el caso particular de esta estrategia representada, tenemos la posibilidad de obtener un beneficio ilimitado tanto si el precio de las acciones de Nvidia sube como si baja. Sé que alguien me podría decir que también operando con acciones podríamos conseguir el mismo efecto de limitar la pérdida máxima a un importe previamente conocido usando un stop loss. Sin embargo, esto no es del todo cierto, ya que un stop loss puede fallar en momentos de alta volatilidad y el inversor acabará incurriendo en una pérdida mucho mayor que la teóricamente definida por el stop loss. Esto con las estrategias de opciones de pérdida máxima acotada no puede pasar. Esa limitación de pérdidas con las opciones es infalible. Las opciones financieras se consideran productos apalancados porque permiten a los inversores controlar una posición mucho mayor en un activo subyacente con una inversión inicial relativamente pequeña. Para ilustrar lo que eso significa, fijémonos en la operación de ejemplo representada en pantalla. En ella hemos comprado una opción call de la compañía Apple. No te preocupes si todavía no sabes lo que es una opción call, que eso lo veremos detalladamente en otros vídeos del canal. De momento, quédate con la idea de que comprar la opción call nos ha costado $977, que es, por tanto, la inversión realizada y nuestra máxima pérdida posible. Esa operación nos da el derecho a comprar hasta el 21 de febrero de 2025, para lo que en el momento de grabar este vídeo quedan 39 días, 100 acciones de Apple a $235. Ese derecho nos permite, por tanto, controlar 100 acciones de Apple por una fracción de su valor. Si hubiésemos querido controlar las mismas 100 acciones de Apple a base de adquirirlas, a su precio actual de $236,85, hubiésemos tenido que desembolsar $23.685. ¿Qué pasaría en ambos casos si el precio de las acciones de Apple subiera un 5,55% hasta los $250? Si el precio de Apple subiera un 5,55%, nuestra operación de compra de una call habría ganado $523,09, lo que en términos porcentuales sobre la inversión de $977 supone una rentabilidad del 53,54%. En el caso de haber comprado las acciones, habríamos ganado en valor absoluto más dinero, concretamente $1.315,09. Sin embargo, teniendo en cuenta que la inversión realizada hubiera tenido que ser mucho mayor, la rentabilidad obtenida habría sido de solo un 5,55%. Es decir, que la naturaleza apalancada de las opciones nos puede permitir obtener unas rentabilidades mucho mayores. Pero ojo,
el apalancamiento puede ser un arma de doble filo. Así, por ejemplo, si el precio de las acciones de Apple, en vez de subir un 5,55%, bajasen un 5,55%, con la operación de compra de la opción call perderíamos $977, es decir, todo lo invertido. Por tanto, la característica de las opciones de ser productos apalancados nos puede proporcionar una ventaja muy importante y grandes rentabilidades, pero hay que manejar el apalancamiento con prudencia y sobre todo conociendo los riesgos implícitos y sabiendo cómo manejarlos. Existen cientos de estrategias con opciones que permiten al inversor ganar por el mero paso del tiempo, por las variaciones en la volatilidad, si el mercado sube, si baja o incluso si no se mueve en ninguna dirección. Por todas las razones expuestas y resumidas en esta tabla, las opciones financieras superan ampliamente a otros instrumentos en términos de flexibilidad, versatilidad y seguridad, y se posicionan como el mejor instrumento de inversión que existe. Pero entonces, ¿por qué tienen esa mala fama y esa mala reputación de la que hablábamos al principio? En primer lugar, por el desconocimiento que la mayoría de inversores tienen de lo que realmente son las opciones y cómo funcionan, es decir, por el miedo a lo desconocido. En segundo lugar, aunque tampoco se trata de física cuántica, ciertamente las opciones son un producto cuyo funcionamiento es más complejo de entender que el de las acciones, los fondos o incluso los futuros, ya que la evolución de su precio y por tanto de los posibles beneficios o pérdidas del inversor dependen de múltiples factores como de la volatilidad, el tiempo restante hasta su vencimiento o incluso la tasa de interés libre de riesgo. Esta complejidad puede intimidar un poco al principio. Y por último, aunque no menos importante, porque las opciones son un producto apalancado. El mal uso de este apalancamiento por parte de algunos inversores podría hacerle incurrir en elevadas pérdidas. Sin embargo, este no es un riesgo intrínseco del producto, sino del mal uso que de él se haga. Además de los contenidos de este canal, en nuestra página web encontrarás una amplia variedad de material formativo. En particular, si eres principiante en el mundo de las opciones, te invito a que explores nuestro curso gratuito Fundamentos de las Opciones, disponible en el catálogo de cursos online de la web. Se trata de un programa de más de 3 horas de duración diseñado especialmente para quienes quieren empezar a familiarizarse con este fascinante instrumento. Este curso es completamente gratuito y te proporcionará los conocimientos básicos necesarios para entender y seguir adecuadamente todos los contenidos que publicamos aquí en el canal. Si estás dando tus primeros pasos en el mundo de las opciones, te recomendamos comenzar por ahí. Si te interesa saber más sobre las opciones financieras, enhorabuena, este canal es para ti. No te olvides suscribirte al mismo, así como al canal que también tenemos en Telegram y activar las notificaciones en ambos casos para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo.